dicen, vamos a hacer monitoreo, vamos a hacer monitoreo. Entonces, de hecho, por ejemplo, yo estuve trabajando en cadena volcánica en el que hacíamos un monitoreo de anfibios, ¿no? Entonces, empecemos porque, ¿qué es un monitoreo, no? O sea, básicamente, ¿y quiénes los utilizan? Básicamente, como bien dicen Jefferson y Rodrigo, es hacer muestreos paulatinos o tener información preferiblemente a largo plazo sobre tendencias poblacionales, incluso pueden ser monitoreos sobre ambiente, clima. Un ejemplo en monitoreo es esto que hace el INSIBUME, que lleva registro de los cambios de precipitación, temperatura y humedad que se dan a lo largo de los años. Entonces, generalmente el monitoreo lo hacen muchas veces las empresas extractivistas como minería o hidroeléctricas o incluso monocultivos como la palma africana, y entonces vienen y llaman a biólogos y les dicen, vamos a hacer un monitoreo, y el monitoreo es ir a ver todos los años qué especies hay. Ahora, ¿será que esto es un monitoreo verdadero? ¿Será que si hablamos a una escala ecológica, el monitoreo como nos lo presentan realmente funciona o realmente está resolviendo algo? ¿O solo le estamos dando como más herramientas a las actividades extractivistas para seguir con sus actividades? Esa fue un poco mi opinión, perdónenme. Entonces, al final de cuentas, el monitoreo básicamente es tener a largo plazo la información de tendencias y patrones que se presentan, que pueden ser poblacionales, como les digo, o pueden ser incluso de cambios en el hábitat. Eh, Muchas veces hay lugares como áreas privadas en las que sí se hacen planes de monitoreo. En Guatemala tenemos varios ejemplos de monitoreo como tal, por ejemplo, está WCS o Manolo García del CDC, que han trabajado a lo largo de los años para monitorear poblaciones de tapir y poblaciones de jaguar. Entonces mantienen una metodología estándar en el que procuran ver a lo largo de los años diferencias en los patrones. Ahora, cuando nosotros hablamos de monitoreo, también tenemos que tener presente la escala a la que estamos trabajando, porque como bien dijo Rodrigo, tenemos que tener en cuenta o en consideración la naturaleza de lo que nosotros estamos monitoreando. Porque si estamos viendo, por ejemplo, calidad del aire, a lo largo del año, pues un año de monitoreo o de muestrear todos los meses al rato y es suficiente. Pero si queremos ver el cambio en las poblaciones de elefante, por ejemplo, un año definitivamente no es un monitoreo adecuado para este organismo. Entonces, hay varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta dentro de un monitoreo. Un monitoreo ideal debiera poder comparar condiciones ambientales, cuando estamos hablando de fauna e incluso de flora, debiera poder combinar factores ambientales con la respuesta de los organismos, más si ya lo estamos viendo desde un aspecto macroecológico, porque si ustedes se recuerdan, el chiste de macroecología es que nosotros vemos las cosas a una escala más amplia y no únicamente a lo que estamos, a una fotografía chiquita, ¿no? Entonces, al final de cuentas, un programa de monitoreo tiene que tener varios aspectos. Lo primero y lo más claro es que tiene que tener una pregunta. ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y a raíz de esta pregunta, nosotros establecemos objetivos claros. Y es que esta es la cosa, si nosotros no tenemos una pregunta, no estamos siguiendo a ningún lado. Y si no sabes a dónde vas, no vayas porque es un desperdicio de recursos. Entonces, hay que tener objetivos claros. Ese es lo primero y lo más clave. Hay autores en los que se dedicaron a hacer revisiones bibliográficas sobre programas de monitoreo y encontraron que hay 4 objetivos generalizados que se ven, digamos que a lo largo de los programas, o que los programas de monitoreo tienden a ir hacia esa dirección. El primero es obtener información de cambio ambiental y los efectos ecológicos a largo plazo. El segundo es obtener información sobre la respuesta del cambio en el manejo de distintos aspectos, por ejemplo, eh, un monocultivo, el uso de herbicidas o pues drenajes, ¿verdad? Para reportar la tasa de cambio o declive de una especie o hábitat. Generalmente cuando se hacen monitoreos de un hábitat o de una especie, se buscan especies raras o carismáticas, como por ejemplo el tigre, el jaguar, que generalmente pues llaman a los fondos, ¿no? Y también sí está el objetivo de determinar la efectividad de un tipo de manejo.
Entonces, hay una autora que se llama Karen Lips y ella propone estos pasos para un plan de monitoreo eh, ideal. Y lo primero es establecer la pregunta que se desea responder. Como les decía, si no hay pregunta, no hay dirección hacia dónde van. La segunda es determinar los protocolos y establecer la base de datos para almacenar la información. Luego, esto estaba específico para anfibios, ¿verdad? Entonces, pero la capacitación a profesionales y a técnicos locales para la toma de datos. Y es que esto es muy importante. Al final de cuentas, cuando nosotros hablamos de un monitoreo a largo plazo, al rato y es muy caro tener a un biólogo yendo por 15, 20 años a un mismo sitio todos los años. Pero si capacitas a técnicos locales, es un poquito más barato que te colecten los datos y no tener un equipo de 7, 8 biólogos que tengan que ir a tomar los datos. Ya solo uno o dos que una vez al año analicen e interpreten los datos. La siguiente es hacer inventarios iniciales. Y esto es generalmente en donde se quedan los planes de monitoreo, específicamente en Guatemala. Porque te dicen qué hay, incluso cuántos hay, pero ahí se queda, ¿verdad? ¿Qué responden después? Pues no hay información. Luego tenemos el monitoreo como tal, que es seguir repitiendo esta información año con año, tomando en cuenta variables ambientales. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con jaguar, digamos, mantener, ver si, por ejemplo, hay pérdida de hábitat, cómo cuantificar la pérdida de hábitat y ver si esto influye. Ahorita, por ejemplo, con anfibios, que es lo que yo manejo un poquito más, se pueden tomar variables de temperatura, de humedad, cobertura, profundidad de hojarasca también, ¿verdad? Entonces, luego del monitoreo, se hace un análisis estadístico de información obtenida. Y yo creo que esta es la clave en donde muchos se quedan atrás, ¿no? Porque como resultado del análisis estadístico se pueden establecer recomendaciones de manejo y estrategias adecuadas de conservación, que generalmente los monitoreos van alineados a estrategias de conservación, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esta es una generalidad, muy generalidad sobre el monitoreo, porque realmente podríamos hablar hasta 3 horas sobre qué es monitoreo y cómo hacer un monitoreo clave, pero creo que lo importante es tener una pregunta importante que te dé una dirección hacia qué estás haciendo, tener varias variables, valga la redundancia, de respuesta y que sea un monitoreo continuo. También en respuesta a los organismos que ustedes están viendo. Y es que el problema está en que si nosotros no tenemos un monitoreo continuo y a largo plazo, no sabemos si lo que estamos viendo hoy es un dato normal o un dato anómalo. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir y decir, voy a ir a un volcán a ver qué ranas hay y no encontrar nada y decir, o no, de verdad, aquí no hay nada, se desaparecieron, o al rato de ese año hubo muy poca lluvia y por eso es que no lo vi, pero como yo no tomé ni datos ambientales ni comparé con datos de otros años, no puedo decir realmente si lo que estoy viendo es normal o es raro. No sé si alguien tiene ahorita una pregunta de esto. Bueno, entonces yo procuré que la presentación fuera corta porque bueno, perdón, hay varias consideraciones que nosotros tenemos que tomar al momento de establecer un plan de monitoreo. Primero es el tiempo, segundo son los recursos, tercero es el material humano, pues recursos humanos y también las autoridades con las que nosotros estemos trabajando y tercero también son todas las autoridades locales. Entonces, por ejemplo, digamos que vengo yo y a mí me encanta ir a un lugar y yo quiero hacer un plan de monitoreo acá de anfibios. Y los guardarrecursos son muy buena gente y ellos quieren trabajar con nosotros y les gusta salir de noche y les gusta ir a buscar ranas, pero la administradora del parque no está tan feliz que hayan guardarrecursos que salgan en la noche. Porque en el parque les gustan las aves y entonces la gente va a ver aves y prefiere que los guardarrecursos vayan a ver las aves con los turistas que llegan. Entonces, esas son tipo de consideraciones que tenemos que tener en cuenta. El CONAP, el INAV, el MAR, el SECON, todas las autoridades que representan, pues las autoridades legales en Guatemala sobre la biodiversidad,
también pueden presentar limitantes. Por ejemplo, nosotros queremos un monitoreo de 10 años, pero ustedes tienen la licencia de investigación por 1 o 2 años. Y si después no se las quieren renovar o demás, o sea, hay muchos aspectos que se tienen que tomar en consideración. Y otro muy importante es el dinero, porque al rato ustedes en su mente planean algo chilerísimo en el que van a tomar datos por 10, 30 años, pero ustedes tienen fondos para trabajar 2 años. Y en esos 2 años le pueden pagar sueldo a una persona. Y aparte pueden comprar baterías de las más chafas, no pueden comprar linternas, no pueden comprar libretas y demás. Entonces, esos son aspectos que se tienen que tomar en cuenta y que las instituciones con las que ustedes van a trabajar también van a ver. Por eso también muchas veces es que los monitoreos se quedan únicamente en listados de especies, porque al final de cuentas los listados de especies son los que les dicen, hay, esto no hay, y son los que les siguen dando plata al final de cuentas, ¿no? Ahí tal vez sí estoy yo metiendo un poquito mi, mi opinión personal, pero si uno va a una palma africana y en eso ven una rana súper chilera y les dicen, aquí está esta rana, pues chilerísimo, porque nosotros lo que estamos haciendo no tiene impacto. Pero ¿será eso cierto? ¿Será que a largo plazo, si ya vemos información a largo plazo, realmente no están teniendo impacto? Entonces, esas son las consideraciones que nosotros tenemos que tomar y también el análisis que como biólogos debemos considerar. Entonces, bueno, el día de hoy la práctica va a ser algo interactiva, que era lo que le dije, no me acuerdo, a Gaby creo yo, la práctica va a ser bastante interactiva. El chiste es que ustedes dentro de sus grupos planeen un plan de monitoreo para ya sea una especie, un grupo o un hábitat, dependiendo de lo que ustedes seleccionen. Consideren también los datos que han obtenido de otras prácticas. Por ejemplo, si ustedes quieren tomar un área cerca de la práctica en la que ya tienen los climadiagramas, por ejemplo, o incluso si quieren una que ya tenga los mapas de la práctica anterior, ustedes lo deciden al final de cuentas. El chiste es que cada grupo tiene que tener roles. Dentro del grupo, cada persona va a tener roles. 2 personas del grupo van a ser biólogas, una persona va a ser administrador del área o áreas de donde ustedes quieran trabajar y la cuarta persona va a ser el donante. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es proponer un plan de monitoreo y hoy al final del laboratorio, digamos que por ahí de las 7:15, 7:30, van a presentar lo que llevan. Obviamente yo sé que no les va a dar tiempo de terminar porque tiene que llevar introducción, eh, propuesta metodológica, introducción, objetivos, propuesta metodológica y un presupuesto. Son 4 cosas. ¿Por qué les pongo este trabajo? Y ustedes dirán, qué aburrido, ¿por qué tanto trabajo? Cuando ustedes ya salgan al mundo laboral, los TDR se presentan algo así. Ustedes tienen que poner presupuesto, propuesta metodológica, planteamiento del problema y demás. Entonces también es una forma para que ustedes empiecen ahí medio a nadar en esas aguas feas que después nos agarran en el aire a todos. Y bueno, eso sería. Al final, en el reporte también tiene que presentar la experiencia para que me cuenten ustedes los retos que encontraron en el momento de plantear el plan de monitoreo. Lo que sí les digo es, las personas que tomen roles, tómense su rol en serio. O sea, de verdad, si digamos, son el equipo de Kiara, Gaby, André y Kimberly. Entonces, digamos que Kim va a ser la administradora y que André va a ser el financista. O sea, genuinamente entrate en el papel de financista, genuinamente entrate en el papel de administrador y date cuenta tú qué tanto estás dispuesto a dar según lo que los biólogos están proponiendo, porque muchas veces los biólogos queremos cosas maravillosas, pero tenemos también que ajustarnos a lo que se puede realistamente tener. Mientras más en serio se tomen el ejercicio, más chilero va a ser y más van a aprender. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda, yo procuré hacerlo rápido para que tuvieran más tiempo, pero cuéntenme si tienen alguna duda. Creo que ahorita no. Va, muy bien. Entonces, si quieren, nos vamos para el Discord, se separan en grupos y yo voy a ir pasando grupo por grupo y luego a las 1:30, si les parece bien a las 1:30.